Bueno, una bendición poder compartir una vez más la poderosa palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12, dice la palabra del Señor así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Bien, seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, la profeta más segura, Dios, la que nos conduce a ti, la que confirma tu Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra. Te pido que me use como un instrumento en tus manos, Señor, y que todos, Señor, seamos ricamente bendecidos por la exposición de tu palabra, la que nos conduce, la que nos lleva a la madurez, a conocerte más, que es nuestro deseo. Hasta donde quieras, Señor, que tú lleves estas palabras, Señor, cada una de las personas que las reciba. Señor, reciba también tu bendición. Y ese corazón, como nuestro corazón, sea una buena tierra para que esta semilla dé esa producción abundante. Glorioso Espíritu Santo, en tus manos estamos. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos utilizado este versículo 12 de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 16, como base a lo que vamos a estar viendo. Fíjese que Jesús les está diciendo a sus discípulos que ellos no estaban preparados para recibir todo lo que Jesús tenía para decirle. Pero esta porción bíblica que hemos compartido dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Pero usted sabe que durante los 3 años aproximadamente que duró el ministerio de Jesús, Jesús enseñó a sus discípulos. Le enseñó con su ejemplo. Ellos vieron cómo Jesús hacía y cumplía, desarrollaba su ministerio. Pero los discípulos no estaban, en este momento, cuando Jesús le está diciendo esto, no estaban preparados. Esta versión dice sobrellevar. Otras versiones reemplazan esta palabra por la palabra entender. Todavía ellos no podían entender todo lo que Jesús tenía para enseñar. La pregunta es, ¿qué era todo lo que Jesús tenía para enseñarles? ¿No es cierto? O cuando ellos ya comenzaron a comprender aquellas cosas. Si usted se fija, hay un antes y un después en la vida de los discípulos, de los apóstoles, un antes y un después desde Hechos capítulo 2. Fíjese, sin ir más lejos, vemos a un Pedro en los evangelios, pero vemos a otro Pedro, un Pedro superior, desde Hechos 2 en adelante. ¿Qué es entonces lo que hace que ellos cambien, que ellos crezcan, que ellos extiendan, que ellos lleguen a otro nivel? La presencia del Espíritu Santo. Y eso es justamente lo que el Señor Jesucristo les está hablando en los versículos anteriores al que hemos compartido. Fíjese en el versículo 7 de aquí de Juan 16. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Cuando Jesús desarrolla su ministerio en la tierra, Jesús estaba solamente en un lugar físico, ¿no es cierto? Ahí solamente estaba Jesús. Entonces Jesús les anticipa, les habla a ellos, les conviene que yo me vaya, porque la ida de Jesús haría que descendiera, que viniera el Espíritu Santo. Dice: el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envía el Espíritu Santo? Jesús, ¿no es cierto? Eso dice la palabra. Dice: y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado. Aquí entendemos otra cosa. Esto es parte del ministerio del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado. El hecho de no creer en Jesús es un pecado. ¿Sabía usted? Es un pecado. Pecado a tal punto que si una persona en este mundo no cree en Jesús, ¿sabe cuál es el destino de esa persona? El infierno, ¿cierto? La incredulidad. Jesús dijo que Él no vino a condenar al mundo, lo encontramos en el capítulo 3 de Juan, ¿no es cierto? Pero las personas que se condenan, en realidad se condenan solas. ¿Por qué? Por el hecho de no creer. Entonces, parte de este ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Convencer al mundo de pecado. Dice de justicia y de juicio. Aquí hay algo bien importante también. Si usted se fija y revisa el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí nosotros podemos ver lo que es la convicción de pecado. Hay como una cadena ahí. Pero si usted se fija, después que desciende el Espíritu Santo, que cae sobre todos los que estaban ahí en el aposento alto, 120 personas aproximadamente, que estaban ahí esperando la promesa, que no llegó inmediatamente una vez que Jesús fue ascendido. Tuvieron que esperar ahí en Jerusalén hasta que llegó esa bendita hora donde se revolucionó, se transformó el ambiente de los que estaban esperando la promesa. Pero ¿sabe? Y Pedro comienza a exponer la palabra. Entonces la exposición de la palabra en cualquiera de sus formas, porque hay gente que ha estado en algún hotel, por ejemplo, y se ha encontrado ahí, no sé, con un Nuevo Testamento, y el Señor le ha hecho a ellos sentir convicción de pecado, el Espíritu Santo, y ahí ellos han recibido a Jesús. Como también hay otras personas que ha sido a través de alguien que les habló, ¿no es cierto?, donde ellos recibieron a Jesús. Pero esa convicción de pecado que la hace el Espíritu Santo, así dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, viene también como resultado de exponer la palabra del Señor. Te expone. Nosotros somos llamados a predicar la palabra. Y eso es lo que enseña también nuestro Señor Jesucristo ahí en la parábola del sembrador. Parte de esa semilla no cayó en una buena tierra. Pero el sembrador, ¿qué hizo? Sembró la semilla que equivale a la palabra. Entonces usted y yo no somos llamados a evaluar la tierra, porque nos podemos equivocar. Porque a veces alguien puede decir, ¿sabe? Es que esta persona yo creo que no es para salvación. Entonces no le hablamos. El llamado que tiene la iglesia es a predicar, a evangelizar, a extender el reino de Dios, a sembrar la semilla. Usted siembra y el Espíritu Santo convence de pecado. Bien, por eso que la Escritura dice claramente ahí en el libro de Hechos 2, cuando dice, al oír esto, se compungieron de corazón la exposición, la predicación que hacía Pedro. Y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí ellos ya estaban sintiendo el pesar por el pecado. Ellos estaban siendo convencidos de ese pecado. Eso es el paso previo a recibir a Jesucristo. Cuando uno reconoce su situación, después le abre la puerta del corazón a Jesucristo para que Jesucristo sea el Señor. Y Jesucristo explica, dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ve? Que no creer en Jesús es un pecado. Es un pecado que lleva a las personas a la condenación, pero la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, lo dice el apóstol Pedro. Dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Parte del ministerio, de la obra que hace el Espíritu Santo,
Yo quiero que por favor se grabe una parte de esto ahora. Que nosotros predique la verdad, prediquemos la verdad, expongamos la palabra. Eso enciende la luz. Lo demás, la otra obra, el convencimiento de pecados, lo hace el Espíritu Santo. Pero somos llamados a exponer la verdad. Yo hace un tiempo estuve hablando con un pastor en un lugar donde coincidimos, en un hogar, pastor de otra congregación, donde él me decía, los campos están blancos para la siega. Y yo le decía, sí, pastor, pero para ello es necesario predicar la verdad de la palabra, la verdad, no acomodar el evangelio, porque sabe que hoy día estamos viviendo los tiempos que anunció las Sagradas Escrituras, los tiempos de la apostasía, de gente que se ha desviado de la verdad, presentan algo aparentemente como verdad, pero no es el evangelio. Entonces nosotros somos llamados por el Señor para predicar la verdad. El Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. Eso usted y yo lo tenemos que hacer también en nuestros círculos más cercanos, en nuestra propia familia, con aquellas personas que no conocen al Señor. El Señor nos da el momento, la oportunidad para hablarles, pero también ellos están viendo cómo vivimos nosotros. Por eso Jesús dijo que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Ellos están atentos a cómo nosotros vivimos nuestra espiritualidad, nuestra relación con el Señor. Pero no dejemos de sembrar. No dejemos de esparcir esta semilla maravillosa de la palabra del Señor. Jesús les dice a los discípulos que ellos no estaban todavía aptos para soportar, para sobrellevar lo que Él les quería enseñar. Pero ponga atención a lo que dice el versículo 13. Dice, pero, cuando venga el Espíritu de verdad, aquí tiene otro nombre para el Espíritu Santo. Se va a encontrar con varios en la Sagrada Escritura. Aquí encontramos, por ejemplo, Consolador, el Espíritu de verdad. Bien, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Ve? Esto es parte del ministerio del Espíritu Santo. ¿Quiénes son las personas que pueden decir que tienen el Espíritu Santo? Toda la persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en la vida del ser humano. Jesús dijo que no habitaría más en templo hecho de mano de hombre, sino que habitaría ¿dónde? En el corazón, en la vida. Por eso que el apóstol Pablo también enseña en su carta a los Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ve? Dijimos que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio, de justicia. El Espíritu Santo enseña, guía al creyente a toda verdad. Oiga, esto es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos enciende las luces cuando nos están engañando. Y le quiero poner un ejemplo. Usted está escuchando una predicación en cualquier lugar, ya sea en vivo y en directo, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de la radio. Usted está escuchando una prédica y quizás le atrae ese predicador o predicadora. Pero de repente hay algo que como que a usted no le cuadra. Usted dice, aquí no sé. Menos si desconocemos la palabra, pero el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. Entonces hay algo que a usted como que, no sé, algo no le pega, no le junta en la palabra. Muchas veces, ¿sabe lo que nos ha pasado a algunos? Porque a mí me pasó en un momento. Uno comienza a cuestionarse a uno mismo. Uno empieza a decirse, a autoconvencerse que uno es el que está mal. Que no puede ser que la persona que está exponiendo, que puede ser X persona, no vamos a mencionar a nadie,
que sabe, porque usted ve más encima hoy día que han proliferado los predicadores y algunos renombrados y conocidos, especialmente por los medios de comunicación. Usted dice, bueno, esta persona sabe, aquí quien no sabe soy yo. Pero Jesús mismo les dijo a sus discípulos, para nosotros hoy, dice, el Espíritu Santo les guía a toda verdad, no a la confusión, no al engaño, al contrario, a toda verdad. Entonces, yo sé que en este momento hay personas que me están escuchando, que nos están viendo, que están diciendo, uy, a mí me pasó eso, o a mí me ha pasado eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se preguntará, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque me parece, y varias veces que yo he tenido como ese sentir algo extraño, una inquietud en mi corazón. ¿Qué es lo que se hace? Yo le voy a decir lo que yo hice. Después de pasar la valla, la barrera, porque empecé a autoconvencerme del que estaba equivocado era yo. Yo empecé a autoconvencerme, esta persona sabe, yo no sé. Y más encima que en la historia de mi vida son en estos últimos años donde el Señor me ha impulsado a estudiar más su palabra y eso también me enseñó. Entonces, ¿qué es lo que hice? Porque, ¿sabes? Me sentía inquieto y algo en mi interior como que me intranquilizaba, que haya algo raro. ¿Qué es lo que hice? Meterme en la palabra. Empezar a estudiar la palabra, a ver qué es lo que dice. Y no solamente qué es lo que dice, porque hoy día hay muchos que citan la palabra y dicen, esto dice la palabra. Incluso yo me puse a ver, a estudiar algunos documentales de unas sectas famosas que han existido, que han tenido trágicas consecuencias. Y ¿sabe? Quizá esa gente comenzó bien su carrera, no lo sé, porque no lo he estudiado en profundidad la vida de esas personas, pero muchos de los que han sido iniciadores de secta, sus inicios han estado dentro de alguna iglesia protestante, pero en algún momento se salieron, se desvincularon porque tuvieron otra revelación y le dijeron, así dice la palabra, y que si usted va y mira, dice, no, sí es verdad, eso dice, pero eso no es todo. Porque la palabra del Señor se estudia dentro de un contexto. O sea, se lo digo de otra forma. Está bien, lo dice, pero ¿por qué lo dice? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Ve? Y tenemos también la propia Escritura dice que no es la Biblia, no es la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Porque hoy día han salido varios iluminados que han tenido una nueva revelación. Yo le digo, y esto guárdelo en su corazón, no hay más nuevas revelaciones. Este libro, la Biblia, se cerró. Se cerró. Ya no hay más nuevas revelaciones. Si usted va, por ejemplo, fíjese, en la portada del libro de Mormón, dice otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué me quiere decir? No hay más. Es más, la propia Biblia dice que si un ángel del cielo descendiera, viniera a traer otro evangelio, dice el tal sea anatema. ¿Ve o no? Gloria a Dios. Recuerde, el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Muchas veces el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente es traer esa intranquilidad. Algo extraño hay aquí. Algo, no sé, algo no me cuadra. Y muchas veces, quizás a cuánto le ha pasado, nos quedamos ahí y convencidos. No, sí, aquí yo debo ser el que no estoy bien. Lo que yo hice, me metí en la palabra. Comencé a estudiar más, comencé a leer comentarios bíblicos, porque hay comentarios bíblicos de gente que son reconocidos como gente de sana doctrina, que usted lo puede leer en confianza, que le va a ayudar a entender mejor el contexto del por qué se dijo. Recuerde que la Biblia lo dice, incluso un comentarista renombrado dice que la Biblia es un libro difícil de estudiar. Difícil de estudiar, porque fíjese, se escribe en otro idioma, en 3 idiomas se escribe la Biblia, se escribe en otro contexto cultural, entonces no es llegar y leer nomás,
Por eso Jesús dijo que escudriñáramos. Jesús nos dijo, lean, escudriñen, que es distinto. Escudriñar tiene que ver con estudiar. Entonces lo que yo hice fue eso. Me puse a estudiar la palabra que inspiró el Espíritu Santo, que confirma la palabra, la profeta más segura. ¿Sabe? El Señor me reveló a través del estudio de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, que la persona conocida, que no la voy a mencionar, ¿sabe? Estaba predicando error. Gloria a Dios. Yo me sentí bien, ¿ah? Yo me sentí bien, ¿sabe de qué? De haber sido sensible a eso que venía sintiendo. Bueno, que no fui tan sensible tampoco, me costó por la lucha interna. Pero, ¿sabe? El Señor me demostró que en ese lugar estaban enseñando error. Gloria a Dios. Entonces, ¿sabe qué es lo que me di cuenta? Que esto en realidad es demasiado serio. Que no podemos nosotros hoy día recibir todo lo que nos dan y no analizarlo, no meditarlo, no llevarlo a un análisis exhaustivo según lo que dice la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo avisa. Si usted quiere saber qué fue lo siguiente que yo hice, lo siguiente que yo hice fue, bueno, ¿qué haría yo si yo fuera el que estuviera predicando así? A mí me gustaría que me hicieran ver el error que cometí. Entonces lo que yo hice, ¿sabe qué fue? Enviarle un correo electrónico a ese predicador diciéndole, mire, usted dice tal cosa, y le puse la cita, los comentarios y todo, con amor, para que él se diera cuenta que estaba predicando error. Porque hay gente que está tomando este libro maravilloso, ¿sabe para qué? Para conseguir dividendos personales, para conducir la gente al error. Entonces el Espíritu Santo, que mora en la vida de quienes tienen a Jesús como su Señor y Salvador, nos avisa. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y sigue diciendo el texto, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién? El Espíritu Santo, que aquí también lo denomina como Espíritu de verdad. Mire, y esto no es menos importante, porque dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, está hablando Cristo, y os lo hará saber. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo no es solo hacia la vida del creyente, sino que también hacia Cristo. Toma lo de Cristo y nos lo hace saber. Gloria a Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere llenarse más de Dios? Mire, tenemos la asistencia, la guía, la ayuda del Espíritu Santo. Qué bueno el Señor, ¿ve? No nos ha dejado el Señor. Y eso dice, Jesús también dijo, no los dejaré huérfanos. Y yo le dije, cuando Jesús desarrolla su ministerio en la tierra, Jesús está en un lugar físico. Acuérdense que Jesús es Dios hecho hombre. Como habitualmente yo les digo, 100% Dios y 100% hombre. No dejó de ser Dios. ¿Bien? Cuando Jesús fue ascendido, envía al Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo el que mora en la vida del creyente. Por eso que Jesús le dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando estaba Jesús acá, físicamente, Jesús estaba con los discípulos, con ellos. Pero cuando envía al Espíritu Santo, Jesús está, Dios habitando ¿dónde? En la persona. Por eso dice, les conviene. Porque ahora habita en nuestra vida. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que lo tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, ¿sabe lo que está aquí también?
Si tiene un amigo testigo de Jehová por ahí, aquí también vemos la Trinidad. Oiga, que está jugoso esto para aprender, ¿ah? Aquí está la Trinidad, ¿ah? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí está, pero no solamente en este pasaje. Si usted va, recorre ahí las páginas de la Biblia, en el momento del bautismo de Jesús, ahí también usted tiene la Trinidad. ¿Ah? El Espíritu Santo que desciende como paloma. Jesús que se está bautizando, siendo bautizado por Juan. Y el propio evangelista dice que del cielo se escucha una voz. ¿Se acuerda que decía la voz? Muy bien. ¿Ah? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La Biblia, hemos citado solamente 2 pasajes donde habla de la Trinidad, pero hay más: Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3, uno. Vamos, para ir terminando, a el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a retroceder. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Gloria al Señor, qué lindo el Señor. Me siento contento de poder dar esta enseñanza, porque es una enseñanza que la iglesia necesita. Hay gente que se está congregando en lugares, ¿sabes?, donde la gente está inquieta, algo no me cierra, algo no me calza. Ahora Dios te está hablando, ya sabes lo que tienes que hacer. Juan capítulo 14, versículo 26. Esto, por favor, grábeselo, porque le va a servir de ahora en adelante hasta para la eternidad. Se lo va a llevar. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Jesús se va, viene el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En la vida del creyente, la vida del hombre, ¿no es cierto?, del creyente. Y esto subráyelo. Dice, Él os enseñará, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Recuérdese que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Bien, entonces el Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Ahora, Dios, ¿qué cosas sabe? Todas las cosas. ¿Ah? Todas las cosas. Y la Biblia dice, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Y aquí yo quiero citar algo que por mucho tiempo algunos enseñaron. Y dijeron, ¿sabe qué, hermano, hermana? Si a usted le toca predicar, deje que el Espíritu Santo le diga lo que tiene que predicar. ¿Y sabe qué se hacía? Que yo quiero nada más mencionarlo. Pero muchos predicadores, lo que hacían cuando les tocaba predicar, cuando pasaban al púlpito a predicar la palabra, ellos recién abrían su escritura, abrían la Biblia, e incluso algunos donde ponen el dedo, ahí exhortan. Bien, porque dice que, incluso algunos dicen que porque hay que darle libertad al Espíritu Santo. Eso dice. Ahora fíjese que eso se enseñó por mucho tiempo. Incluso se agregaban otras cosas, como que las muchas letras matan, ¿no es cierto? Más el Espíritu vivifica. Incluso se agregaban, se lo digo porque yo lo sé, incluso algunos citaban lo que dice la Escritura en Santiago, en la carta de Santiago, que dice que no hay que hacerse maestro, no hay que hacerse maestro. Incluso algunos decían que al que más sabe, mayor condenación. Entonces, si a usted le dicen eso así, ¿ah?, ¿qué es lo que hace usted? Mientras menos sepa, mejor. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ahora, ¿pero qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Todo eso, todas esas cosas hay que llevarlas a la palabra. Porque si yo le digo que Santiago dice que no hay que hacerse maestro, entonces usted se aleja de la palabra. Pero si yo le pregunto a usted por qué Santiago escribe eso, qué estaba pasando con los creyentes en ese tiempo, es otra cosa.
es otra cosa. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es profundizar, porque tenemos un maestro. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Entonces, si usted no sabe, si yo no sé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es como la escuela. ¿Se acuerda o no? Cuando explicaba el profesor, la profesora, y habíamos algunos que éramos medio duros para alguna asignatura, especialmente matemáticas. Yo me acuerdo cuando yo estábamos en la facultad, venía el profesor y hacía el ejercicio, tum, 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 pam, y sería tanto. Y uno quedaba, ¿y cómo llegó a ese resultado? ¿Ah? Yo era tímido, especialmente en los primeros años de la educación. Pero después aprendí, bueno, si no pregunto, ve que eso decían los padres, porque uno llegaba a la casa, ¿y qué aprendiste? No sé cómo lo hizo. Pero tú tenés que preguntar, decían, tenés que preguntarle al profesor o a la profesora. Entonces yo aprendí, levantaba la manito, profesor, perdone, pero ¿cómo llegó a ese resultado? ¿Ah? Entonces después me tenían que explicar con manzanita para poder entender. Entonces, traslademos esto a nuestra espiritualidad, a nuestra relación con el Señor. Si el Señor Jesucristo nos está diciendo que el Espíritu Santo es maestro, entonces preguntémosle a nuestro profesor. Si hay algo que no entendemos, preguntémosle al profesor. El Espíritu Santo nos puede hablar a través de diversas formas que tienen que ajustarse a lo que conocemos como la profeta mayor. Ve que hoy día hay tantos por ahí que traen cualquier revelación, traen una nueva revelación. No es revelación de qué, si aquí está, y no es privada, no es secreta. Usted como un hijo de Dios, usted como una hija de Dios, tiene su maestro, tiene su profesor que le puede preguntar, ¿no es cierto? Mire, entonces se enseñaba eso que yo le decía, y muchos predicadores, y todavía hay predicadores que utilizan esa forma. Bien, que yo no quiero entrar a profundizar, porque respeto que quizás se le enseñó así, pero yo no lo hago así. Aunque hay momentos, situaciones, lugares donde el Espíritu Santo me ha dicho a mí que cambie el mensaje que he llevado, pero ha sido en contadas ocasiones. Bien, entonces, aquí hay algo clave que Jesús dice del Espíritu Santo, porque dice que nos enseñará todas las cosas, ¿no es cierto? Y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ve? ¿Ve? Incluso imagínense, me estoy acordando de otra cosa, que en cierto lugar, una vez escuché a una persona donde quien estaba al frente de esa congregación le enseñaba a la gente, en otras palabras, que no se preparara. ¿Por qué? Porque decía, y dice la Biblia, cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca. Entonces, imagínense, ¿irá la gente a querer sumergirse en el río de la palabra si le están diciendo que en el momento el Señor les va a decir? Puede ser que sea en alguna situación, en alguna circunstancia, donde en ese momento el Espíritu Santo, ¡pum!, les dio la respuesta a usted en ese momento. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo también nos recordaría. Yo le pregunto, ¿qué es un recuerdo? ¿Y dónde está el recuerdo? El recuerdo está, ¿no es cierto?, en algún lugar, en el alma, en el corazón está. Entonces la palabra está ahí. Entonces dice el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí en esta última parte nosotros encontramos la base para esforzarnos en tener la palabra en nuestro corazón. Es tan demasiado importante la palabra que según el capítulo 6 de Efesios dice que es la espada del Espíritu. Entonces, y versículos anteriores por ahí, en ese mismo capítulo, menciona que el enemigo, Satanás, envía dardos de fuego encendido. Mensaje. El enemigo le envía mensaje.
Y sabe, una de las armas más eficaces del enemigo, escúcheme esto, es enviarle mensajes, a veces enviarnos mensajes por la gente que más amamos. Nos manda mensajes. Esos dardos de fuego, los que más amamos. Es una de las cosas que más le funciona al enemigo. Si usted no tiene discernimiento, usted dice, esta persona, puede ser el hijo, ¿no es cierto? Alguien de la familia, de la gente que usted más ama, un amigo, y le mandó un dardo de fuego encendido. A veces esos mensajes van a la mente en la noche, en la mañana. ¿Qué no le ha pasado? ¿Ah? Está despertando en la mañana y empieza a llegar mensajes a la mente. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? El Espíritu Santo, que la inspiró a través del apóstol Pablo, dice que tenemos la espada del Espíritu para defendernos. Similar a lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, donde viene el Satanás. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Cómo lo responde Jesús? Con la espada. Con la espada le dice, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá. Entonces la Biblia lo que nos enseña a nosotros, que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras del Señor. Entonces cuando usted está metiendo palabra, no para hacerse maestro, sino que porque necesitamos este pancito, porque este pancito da vida. Cuando usted está metiendo palabra a su corazón, no para saber más que los demás, sino para vivir conforme a la palabra, yo le aseguro, porque Jesús lo dice, cuando lleguen esos mensajes, esos dardos de fuego encendidos, el Espíritu Santo le va a recordar la palabra que usted ha atesorado en su corazón. Cuando venga el enemigo a decirle, mira cómo está la crisis, mira cómo está, mira cómo a lo mejor no te va a alcanzar el dinero este mes, porque mira cómo han subido las cosas. No, tengo un Dios, la Biblia dice, no te dejaré, ni te desampararé. Gloria a Dios. Y en fin, tantas promesas, tanta palabra que el Espíritu Santo nos recuerda. Entonces, métale palabra, como pueda, métale palabra, porque va a ocurrir otra cosa más. Porque mientras más palabras usted le meta a su corazón, perdone que lo diga así, pero mientras más usted se alimente, cuando venga alguien con mentira, no solamente usted va a tener la inquietud como me pasó a mí en un momento, porque no tenía la palabra, porque no había estudiado ese pasaje. Cuando venga alguien con mentira, usted y yo haremos lo mismo que Jesús. Escrito está. Y vamos a señalar la palabra del Señor. Terminamos con este versículo de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Oye, qué bueno lo que estamos conversando, gracias al Señor. Yo me alegro porque sé que esta palabra será de bendición para nosotros y para muchos hermanos y hermanas. 1 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Si puede, anótelo, destáquelo, porque nos va a servir esta palabra. 1 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? No tiene a Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esas personas? Por eso que hay gente que lo que usted y yo hacemos no lo entienden, que son locos. ¿Cómo tanto fanatismo? Quizá usted también lo dijo en algún momento,
antes, ¿ah? Como un hombre o una mujer natural, o que son fanáticas esa gente. Si van allá, más encima, le exigen que tienen que ir a la hora que sea, y no sé qué, y no sé cuánto. Le sacan la plata. Ve que así dice el hombre natural. ¿Ah? Pero fíjese, dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Aquí tiene otro nombre más para el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Mire, y que acá está claro, ¿eh? Porque dice, porque para él son ¿qué cosas? Son locura, dice. Y no las puede entender. ¿Se acuerda de lo que Jesús le dijo a los discípulos? Es lo que leíamos al comienzo. ¿Ah? Versículo 12 de Juan 16. Dice, aún tengo muchas cosas para deciros. ¿Por qué no estaban preparados? Muy bien, pues, porque el Espíritu Santo le iba a revelar. ¿Ve? Dice, y no las puede entender el hombre natural. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, entonces, váyame siguiendo. Dijimos que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio, de justicia. Dijimos que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Dijimos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dijimos que el Espíritu Santo nos recordará la palabra de Dios. Y sabe que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. A discernir. Y versículo 15 dice, en cambio, el espiritual... No sé si me están escuchando algunos que dicen que no hay que juzgar. ¿Eh? No sé si me estará escuchando alguno de los que dicen, no, hermano, nosotros no tenemos que juzgar. Le hago una pregunta. ¿Se considera usted una persona espiritual? ¿Se considera una persona espiritual? ¿Sí, no es cierto? Mire lo que dice la Biblia del espiritual. Dice, en cambio, el espiritual juzga, ¿qué cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. El espiritual. Entonces, ¿sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Aprender a vivir en el Espíritu. Aprender a tener una sensibilidad con el Señor. ¿Sabe que esta es la mejor dispensación? Esta es la mejor dispensación de todas, porque es la única dispensación de todas las anteriores donde la vida de Dios habita en la vida del hombre. Ni David, con todo lo que significó el rey David, un rey reconocido de Israel, salmista, ¿no es cierto? Ni David vivió lo que usted y yo vivimos hoy. ¿Sabe por qué? Porque David tenía visitaciones. David tenía visitaciones. Quiere decir que el Espíritu Santo llegaba, sentía una experiencia linda, una inspiración linda, y el Espíritu Santo se iba. Pero en el caso de nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sabe lo que significa esto? Que el Espíritu Santo le va a hacer a usted y usted va a sentir cosas que va a tener que hacer y decidir en su vida. No hace mucho tiempo estuve hablando con una joven que, gracias al Señor, aceptó al Señor, se bautizó, y un día conversando me dijo, ¿sabe qué? Mi mamá tenía varias, ¿cómo se dice? Imágenes católicas. La mamá era católica, ¿ah? Católica, apostólica, romana. La mamá falleció. Mi mamá tenía varias imágenes, dice. Y me pregunta ella, ¿qué debería hacer yo con esas imágenes? Ella me pregunta, ¿qué debería hacer yo con esas imágenes? No sé, meterla en alguna cajita, llevarla a la iglesia católica. ¿Sabe? Primero yo me alegré. ¿Sabe por qué? Porque donde primero tienen que salir esas cosas es del corazón. Primero salen del corazón. Porque cuando usted escucha al Espíritu Santo, usted, a ver, le hago la pregunta. ¿Quién cree usted que estaba haciendo sentir eso a esta joven? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos guía
a toda verdad. Entonces me dice, ¿qué tengo que hacer? Las meto en una cajita, las llevo de vuelta a la iglesia católica. Le dije, ¿sabes qué? Yo me alegro de lo que tú me estás diciendo. Porque ¿sabes quién ha sido que te ha estado tocando para que saque esas imágenes de tu casa? El Espíritu Santo, Dios. ¿Y sabes qué? Lo que tienes que hacer, no te moleste. En otras palabras, de llevarla a la iglesia católica. Métela en una caja y llévala a la basura. Métela a la basura porque no sirve. La Biblia dice que el Señor repudia esas imágenes. ¿Ves? El Espíritu Santo. Yo me acuerdo, y termino con esto. ¿Está aquí o no? ¿Sí? ¿Está siendo bendecido, bendecida? Gloria a Dios, yo también. Yo me recuerdo que en mi habitación, en mi pieza hace algunos años, yo tenía un cuadro con fotos con varios famosos. Ustedes saben que tuve la bendición, el Señor me permitió a mí estudiar radio y televisión. Conozco a varios de los famosos de Chile especialmente. Tenía su cuadrito con varias fotos. Entonces lo último que yo veía antes de dormirme, antes de acostarme, era ese cuadrito. Y alguien puede decir, no le encuentro nada de malo. ¿Ya? Pero ¿sabe qué? Un día yo siento en mi corazón que tenía que sacar ese cuadro, esa foto tenía que sacarla. Que lo que me traía eso a mi corazón era amargura. Que lo que tenía que hacer era transformar mi habitación, y escuche esto, en un altar. En un altar. ¿Y sabe qué? No escuché ninguna voz. En ningún momento se abrió el cielo y este es mi hijo. No, nada de eso. Era algo en mi interior. Era algo en mi interior que tenía que transformar esa habitación en un altar. ¿Y sabe lo que hice? Saqué la foto. Hay un salmo hoy día en ese cuadrito. Hay un salmo. Y le empecé a tomar sentido de que ese lugar también, como todos los lugares donde nosotros vamos, también podemos tener encuentro con el Señor, porque ¿dónde está el Espíritu Santo? En nuestra vida. Entonces no se sorprenda, por favor, no se sorprenda si a lo mejor usted está en el baño y el Señor le habla. No se sorprenda, no se sorprenda. Si usted va por la calle, en el supermercado, donde usted vaya y sienta una presencia especial en ese momento, no se sorprenda. Usted que conduce, no se sorprenda que va ahí en el volante y de repente siente algo especial, un mensaje que le va llegando. Porque sabe, es la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso que nosotros tenemos que tener en primer lugar una conciencia de que usted no viene y yo no vengo aquí a buscar al Señor. No, pues ve que también algunos dicen, hermano, esta es la casa de Dios. Bíblicamente eso no es así. Se lo digo por la palabra. ¿Ah? Incluso usted ha visto que hay algunos que le ponen casa de Dios y puerta del cielo, hasta en cuadro. Eso fue la experiencia de Jacob. Pero Jacob no tenía el Espíritu Santo en su corazón. Usted y yo venimos aquí, ¿sabe? No a encontrarnos con el Señor. Es más, le quiero decir otra buena. Usted ha escuchado hoy día a muchos que al principio del culto dicen bienvenido Espíritu Santo. ¿Ha escuchado? Incluso en canciones dicen bienvenido Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. ¿A quién usted le da la bienvenida? En su casa. ¿A quién usted le da la bienvenida? A alguien que viene llegando. ¿No es cierto? Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿por qué usted le da la bienvenida? Si venían usted, venía a mí. Yo no me vengo aquí a encontrar con el Señor, porque el Señor venía conmigo a través del Espíritu Santo. Yo vengo aquí a tributarle alabanza, honor, gratitud, a adorarle en la comunión de los santos. ¿Ah? Pero no vengo a encontrarme exclusivamente con el Señor, porque aunque yo no lo sienta, Él está. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dijo, Él lo prometió. Entonces, vivir por la fe, vivir en el Espíritu, es vivir consciente que el Señor está con nosotros siempre, siempre. Y que la presencia del Espíritu Santo es el sello de identidad, ¿sabe? Que dice que usted y yo
somos de Dios. Por eso que Jesús dice que cuando Él venga, dice, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque ¿dónde habita Cristo? En nosotros. Gloria al Señor. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Como siempre, oportuna. Señor, ayúdanos a tener una conciencia de lo que significa vivir en el Espíritu, vivir sabiendo que tú a través de tu palabra, amado Cristo, nos has dicho que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, que nos recordará tus palabras. Señor, mira hoy día tu iglesia en esta nación, tu iglesia en el mundo. Señor, cómo ha también en el mundo proliferado la apostasía, falsos maestros, el engaño, el error que tú dijiste, amado Señor Jesucristo. Ahí lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo, que se levantarían falsos profetas, falsos cristos, y que de ser posible engañarían aún a los escogidos. Padre, lo que tú nos has hablado hoy es una enseñanza tan preciosa, tan nutritiva, tan importante, porque necesitamos vivir guiados por ti, Espíritu Santo, vivir esa espiritualidad, Señor, con la sensibilidad de que no venimos a encontrarnos aquí contigo, sino que así como llegamos contigo a este lugar, a esta reunión, te irás con nosotros, estarás con nosotros en todo momento, Señor, porque tú habitas hoy en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, amado Jesucristo, porque esto solamente pudo ser posible a través de ese sacrificio en la cruz. Y una vez que tú partiste, cumpliste tu promesa como siempre lo has hecho y enviaste al Consolador, enviaste el Espíritu Santo. Padre, gracias, 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 Señor, que a partir de hoy, Espíritu Santo, tengamos esa sensibilidad de escucharte, Señor, de saber que no caminamos solos, que está el Paracleto, ese amigo verdadero, ese amigo fiel que está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias por esta tu palabra, que sé, Señor, que será de mucha bendición. En el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias, Señor.